Muy buenas noches. Bueno, pues estamos en vivo y en directo desde México Libertario, Libertarismo México, con Jean Toul y Sergio Adrián Martínez. Les quiero platicar que esta plática, conversatorio, va a girar en torno a la gentrificación que se está haciendo en grandes ciudades. Esto es importante para entender ciertas cosas que se han estado viendo últimamente acerca de un surgimiento de personas, sobre todo activistas de la vivienda digna, que están pugnando porque el gobierno haga regulaciones estrictas y radicales para el uso de la vivienda. Está con nosotros Jean Toul, que es socio director de Softec y es consultor en proyectos inmobiliarios. Mucho gusto, Jean, y que nos da mucho gusto que estés aquí. Gracias, Osvaldo. Y por otra parte está Sergio Adrián Martínez, el mejor economista de México, que nos acompaña el día de hoy para poder estar aquí, poder hacer este encuentro de ideas. Les agradezco mucho. Estos encuentros han tenido un poco más de éxito por la siguiente razón. Ustedes dos son los expertos y yo soy el hombre de a pie. Les voy a preguntar cosas y necesito que me expliquen como si yo tuviera 12 años. Esto para que nuestro público, las personas que quieren entender estos temas, puedan ser más accesibles para ellos y obviamente para la gente que desea tener un poco más de panorama acerca de esta problemática. Espero que puedan ayudarnos a hacerlo más coloquiales posible para que sea mucho más entendible para nuestra audiencia. A la orden, encantados. La primera pregunta que les quiero hacer a Jean, por favor, para ti, nos gustaría que nos aclararas el término gentrificación de los coloquiales. A ver, mira. El concepto de gentrificación tiene, vamos a decir, dos partes. La primera parte tiene que ver con zonas viejas de ciudades donde hay propietarios de inmuebles particularmente en renta que lo que hacen, se dan cuenta que hay interés por personas que tienen la capacidad o las ganas de pagar rentas más altas por edificios más nuevos. Y entonces, en estas zonas donde hay mucha vivienda en renta, los dueños de los edificios, vamos a decir que no renuevan los contratos de sus clientes y remodelan los edificios, los mejoran y los rentan más caros. Y entonces, en ese contexto, lo que sucede, particularmente en la vivienda en renta, las personas que llevan mucho tiempo viviendo en un barrio son desplazados. O sea, bueno, no desplazados, pues, o sea, ya no les alcanza a vivir ahí, se tienen que ir a vivir a otra parte. Otra connotación del concepto de gentrificación tiene que ver con zonas que han venido a menos y de repente tienes personas que invierten en esas zonas para remodelarlas y hacerlas más atractivas y se mudan a vivir ahí comprando casas. Y aquí el tema es que la preocupación es que los precios de los servicios o el predial en particular, al hacerse producto más caro, que le suban el predial a la gente que vive ahí y entonces se vean la necesidad de vender su casa para irse a otra parte. Entonces, la gentrificación, como te digo, la connotación más importante tiene que ver con personas que son desplazadas porque suben las rentas en su colonia y ya no les alcanza a vivir ahí. Es importante, Osvaldo, entender que en México, en promedio, el 18% de las viviendas son rentadas. En la Ciudad de México es el 24%. Hay alcaldías donde la proporción es más alta, si quieres ahorita platicamos más de eso, pero lo que es bien interesante es que si tú vives en una colonia donde llega alguien y invierte en la colonia y mejora lo que hay, y tú eres dueño de tu casa, pues ni te van a subir el predial, ni te vas a tener que ir. Entonces es bien diferente si estás rentando, así es tuya.
Y pasan cosas diferentes y ya lo platicaremos ahorita más adelante para no apropiarme del micrófono, darle chance a Sergio y darle chance también a ver si, espero que haya sido clara la explicación. Perfectamente claro. Sergio, ¿por qué los activistas de la vivienda digna consideran la gentrificación como algo negativo? Bueno, yo creo que lo consideran como algo negativo por varias de las razones que ya esbozó Jean, perdón. Básicamente el tema es que con la gentrificación los precios de la vivienda suben, en particular los precios de la renta, y fíjate que Jean dijo una estadística muy interesante, que el promedio de las rentas en la Ciudad de México es superior al promedio del espacio que se renta en otras zonas del país. Esto es así por una plétora de razones distintas, entre ellas claramente porque es la capital del país, llega mucha gente de otros estados de la República y todo este problema se empezó a suscitar o empezó a volverse, no que se empezara a suscitar, se empezó a volver más popular entre la gente de a pie, a raíz me parece que de un tuit de una persona que se quejaba de un anuncio de departamentos en renta que se ofrecían para ciudadanos estadounidenses. Para Airbnb. Entonces, sí, y en el tuit decía algo así como, ya no vengan, ya no queremos que vengan, porque nada más vienen y lo único que hacen es que suben los precios, gente pobre que vive en esas colonias tiene que buscar departamento en otro lado, desplazan a las comunidades locales y cambian la configuración de este espacio urbano y eso pues de alguna manera es negativo o perjudicial para las familias mexicanas. Una opinión con la cual no estoy de acuerdo, pero básicamente creo que ese es el pulso o eso es lo que preocupa. Ahora, a raíz de la pandemia, como todos sabemos, pues cambió mucho la forma de hacer las cosas y se popularizó más el trabajo virtual, las videollamadas como las que estamos teniendo ahora. Esa mecánica o ese cambio en la mecánica de trabajar, pues permitió a personas de más altos ingresos encontrar o con, no necesariamente de más altos ingresos, pero sí con una disposición de pago más alta, pues buscar lugares donde rentar un espacio para vivir. O sea, hubo esta posibilidad más alta de trabajar lejos de tu hogar. Y eso, pues, atrajo a muchísima gente a la capital de la Ciudad de México. Y de ahí que se empezara a volver más alarmante en el ojo público o en la opinión pública, pues a este año y el año pasado, ¿no? Me parece que nos hemos topado con opiniones que rayan en la xenofobia y que son plenamente reprobables y podríamos discutir en un futuro que pues con todo esto han surgido muchos llamados a controles de precios de alquileres, regulaciones que impidan que ciudadanos extranjeros renten en el país y bueno, otro tipo de políticas. Hasta he escuchado políticas que podemos discutir de cobrarle más impuestos a los propietarios que tengan vivienda no ocupada como para obligar que se ocupe. Una idea que no se me hace prudente económicamente en lo más mínimo, pero bueno, podemos discutir todo eso. Pero básicamente la raíz del problema o la raíz de lo que le preocupa a la gente es que se encarezca la vivienda y que no haya suficiente vivienda a un precio asequible para la gente de más bajos ingresos. ¿Ese es el nudo del problema o lo que le preocupa a la gente? Fíjate, Osvaldo, que hay otro tema ahora sí que agregando al comentario de Sergio, y tiene que ver con los ciclos de las ciudades. Fíjate, mi papá, cuando nació, mi abuelo y mi abuela vivían en la calle de Victoria, en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Después se mudaron a vivir a Insurgente Sur, y cuando mi papá se independizó, pues no podía vivir ahí, pues porque mis abuelos vivían en su casa, ¿no?
Entonces, pues mi papá se tuvo que ir a otro lado. Entonces, mi papá se fue, pues más al sur, se fue a la Florida, ¿no? Después mis papás, a principios de los años 60, compraron una casa en el Pedregal, donde yo crecí, y cuando yo me independicé, pues mis papás seguían vivos, y entonces pues, yo me fui aquí a San Jerónimo, donde estoy ahorita a sus órdenes, está su casa. Y entonces lo que sucede es que el crecimiento de las ciudades se va dando como una cebollita, donde tú empiezas o sea, una familia empieza en un lugar y luego sus hijos se van a la periferia porque el centro sigue ocupado, ¿no? Y entonces lo que eventualmente pasa, que es lo que está pasando en la Ciudad de México ahorita en parte, es que llega un momento que el centro de la cebolla está vacío o está muy desocupado y de repente hay jóvenes que dicen, ah, caray, pues es que la Roma está rete padre, o la Condesa está rete padre, y ahí nadie vive, o el centro de la Ciudad de México está sensacional, ve todas las cosas que hay aquí, y entonces empieza un proceso como de recolonización de espacios que habían sido ocupados por personas hace 100 años. Y entonces tienes un proceso, una cosa muy sana en las ciudades, es que se genera como un pulso. Te voy a dar un ejemplo en el caso de Nueva York. En Nueva York, todos los años, entre junio y julio, llegan entre 40 y 50 mil chavos recién contratados por los bancos. Y esos chavos rentan unos departamentos bastante miserables, cuartos así de 8 metros cuadrados ahí donde, o sea, o te cabe la cama o el baño, ¿no? Y tienes que andar moviendo las cosas para ver cómo te acomodas, o rentan entre varios, así, todos están así como todos encima de los otros. Y la razón por la que ellos pueden rentar esas cosas es porque los chavos que llegaron el año pasado ya les dieron un ascenso, ya ganan un poquito más y se mudaron a un departamento más grande. Y esos encontraron ese departamento más grande porque resulta que los que llegaron hace 2 años ya ganan un poquito más y ya posiblemente hicieron una pareja y se mudaron a un departamento más grande. Y esos encontraron un departamento más grande porque los que llegaron hace 3 años ya se casaron y se fueron a vivir a los suburbios. Y en los suburbios encuentran lugar porque resulta que cuando ya se fueron los hijos de la gente, esas personas cuyos hijos se fueron, se regresaron a Nueva York a departamentos muy caros. Entonces, si te fijas, se genera un ciclo de movilidad y reuso, que en las ciudades mexicanas apenas está empezando a pasar. Es una cosa que todavía es novedosa. Estaba yo platicando con un amigo de Guadalajara y me decía, oye, ¿cómo es posible que la gente esté tirando edificios para hacer otra cosa ahí? Pues es que es parte del ciclo de una ciudad. O sea, el ciclo de la ciudad es renovarse de manera perpetua y continua. Entonces, una de las cosas que también es interesante para mí es que mucha gente le llama gentrificación a que llegue gente a ocupar espacios vacíos. Y como llega gente diferente, que antes no vivía ahí, en lo que se vuelven tus amigos, ya que eres vecino de alguien varios años, pues eventualmente se vuelve tu amigo, ¿no? Pues unos más que otros, pero en lo que conoces a tu vecino nuevo, pues lo ves sí como alguien ajeno, con costumbres diferentes a las tuyas, etcétera, y toma tiempo que la gente se acomode y se sienta a gusto. Y mientras no haya este proceso de desplazamiento del que hablaba Sergio, de que la persona que ya está ahí se tenga que ir a otra parte porque ya no le alcance, la verdad es que no pasa mucho. Entonces, tienes dos efectos. Uno es simplemente que están llegando gente joven a lugares donde vive pura gente mayor. Y eso en realidad pues no es gentrificación, es simplemente reuso de los espacios, ¿no? Yo tengo una memoria, Jean, ahorita que estás diciendo esto, antes del temblor, porque así como me ves, yo tengo 47 años. ¿Del 85?
del 85. Ujú. Mi familia es de Tepito, de la 20 de noviembre, Ok. y había vecindades gigantes que el temblor prácticamente desapareció, pero que vivían con rentas congeladas desde hace más de 20 años. Este es el tipo de fenómeno, y esta es la pregunta para Sergio, que este es el tipo de consecuencia que podría llegar a pasar en caso de que el Estado quisiera regular la renta o el costo inmobiliario, Sergio. Me gustó mucho el comentario de Jean y lo voy a enlazar con tu pregunta. Me gustó mucho la idea del pulso, ¿no? De la expansión hacia la periferia y el regreso de nuevas generaciones. Bueno, para que este pulso se pueda dar de una manera orgánica, sin generar demasiados problemas, pues tienes que tener un mercado flexible. ¿Y a qué me refiero con un mercado flexible? Un mercado en el que no haya demasiadas trabas o demasiados obstáculos. Para quien quiera ocupar un espacio, lo puede ocupar si puede pagar por él lo que un propietario esté dispuesto a aceptar. Ahora bien, me acordaba durante el comentario de Jim, por ejemplo, de una serie que seguramente conocen, Seinfeld. Y si Ujú. ustedes ven los primeros episodios de Seinfeld, eh, Seinfeld me parece que se ubica en Nueva York precisamente, donde tienen un historial de regulación muy intenso en los espacios de vivienda. Hay controles de precios o los hubo en algún momento, no estoy enterado de la situación actualmente, pero en mucho tiempo hubo controles de precios muy fuertes y bromean mucho en la serie con que están cotidianamente los personajes buscando en los obituarios quién se murió para poder ver dónde se va a liberar un departamento. ¿Y por qué tienen que esperarse a que la gente se muera? Porque no hay un incentivo o no hay un incentivo cuando las rentas están congeladas para que gente que ya no quiere vivir en ese espacio se mude a otro. Cuando tú congelas rentas, pues lo que estás haciendo es generar una serie de incentivos perversos. Uno es que previenes que la gente que podría cambiarse de un lugar a otro lo haga, la desincentivas a mudarse. Entonces tienes fenómenos raros como señores más grandes que podrían mudarse a una vivienda más chica porque ya sus hijos no viven con ellos o porque cambió la configuración de la familia. Y aunque podrían hacerlo, no lo hacen porque las rentas congeladas vuelven más difícil que encuentren uno de esos lugares. Y tienes entonces estas distorsiones medio raras, donde en un departamento chiquito tienes hacinadas a 10 personas y en un departamento grande tienes nada más a 2 personas viviendo ahí. Eh, Esta es de las peores ideas que yo creo que se le han ocurrido a los defensores de la vivienda digna. Yo creo que sí puede haber un problema de esto que llamamos gentrificación, que podríamos simplemente llamar cambio urbano, hasta suena más bonito y sería más aceptable y la gente no se enojaría tanto. Eh, pero una de las ideas más torpes que se nos pueden ocurrir es querer congelar precios. Yo creo que una de las razones por las que la gentrificación se ha vuelto un problema fuerte en la Ciudad de México es que la Ciudad de México es una ciudad, y Jean me puede corregir si estoy equivocado, me parece que es una sociedad más pro inquilino que pro propietario. ¿Y cuál puede ser el problema de eso? Pues que tú le quitas incentivos a un propietario de rentar un espacio habitacional. Fíjate, yo no voy a decir el nombre de esta persona y ya pronto cierro el comentario para que hablemos más e intercambiemos ideas. No voy a decir el nombre de esta persona, pero yo conocí a una persona que perdió su empleo, estuvo en un departamento y dijo, yo de aquí ya no voy a pagar y no me voy a mover y que la hagan como quieran. Y uno pensaría que en una sociedad civilizada tú dejas de pagar y pues para la calle, o sea, claro, de la manera más humana posible, pero es un contrato, ¿no? Eh,
quien esté familiarizado con la situación en la Ciudad de México sabe que eso no es así. Sabe que para que una persona, para desalojar a una persona que ocupa malamente un espacio que ya no está pagando, tiene que atravesar por una fase de problemas legales y pleitos y esto y lo otro, se vuelve muy, muy difícil. Y como se vuelve muy difícil, tu incentivo para rentar pues es menor, y por eso a los pobres foráneos que luego llegan a la Ciudad de México, como yo en algún momento, pues te piden que depósito de 3 meses, te piden que fianza de no sé qué, te piden que tal persona pues te garantice que un colateral de alguien, ¿no? Y hay toda esta serie de requisitos, naturalmente, porque los propietarios se previenen de este tipo de cosas que pueden pasar, de este tipo de inquilinos morosos. Esos inquilinos morosos también, de cierta forma, contribuyen a que el costo de la vivienda sea alto, y a que haya menos flexibilidad en el cambio de personas en espacios inmobiliarios. Yo creo que eh, si hay una tarea pendiente en la Ciudad de México para atacar este problema de la gentrificación, tendría que ver con empezar a flexibilizar el mercado inmobiliario, incluyendo dar mayor certidumbre jurídica a los propietarios de bienes inmuebles, y no traer ideas que lo único que hacen es congelar espacios y quitar incentivos a que la gente los rente o los venda, etcétera. Una cosa, Jean, Mire, para darle continuidad a este comentario, ¿cuántos años crees que la Ciudad de México se retrasó debido al fenómeno de las rentas congeladas que comenzó creo que con Ávila Camacho? ¿Y cuánto tiempo crees que ya estamos atrasados a nivel de otras ciudades del mundo? mira, em, las rentas, cuando se detona la Segunda Guerra Mundial, el presidente empiezan a subir las rentas en el centro de la Ciudad de México, y entonces el presidente Ávila Camacho lo convencen de que pongan un programa de congelar rentas. Como dice Sergio, esa es una mala idea. La verdad es que si quieres que los precios bajen, lo que tienes que hacer es aumentar la oferta, que haya más gentes ofreciendo cosas. Después vino el presidente alemán y se hicieron un montón de proyectos de vivienda en renta. De hecho, muchos de los edificios viejitos que ves en el viaducto son parte de ese programa que hizo el presidente alemán, donde lo que trató de hacer el presidente alemán de una manera bastante interesante, y también lo siguió el presidente Ruiz Cortines, fue que la gente que tenía recursos en México invirtiera en hacer departamentos para rentar. Y eso estaba funcionando bastante bien. Tienes el problema, la renta congelada, como funcionaba y como funciona en Nueva York, es que yo hago un contrato y está congelada la renta mientras yo esté ahí. Si yo me voy, el cuate nuevo que llega, pues paga la renta de mercado. Y entonces, como dice Sergio, yo tengo un incentivo de no irme si la renta que pago es mucho menos que lo que pagaría si me fuera a otra parte. Claro. Pero curiosamente, quien hizo el peor daño al tema de la vivienda en renta en México fue el presidente Echeverría, porque le dio unas enormes, vamos a decir, ventajas al inquilino sobre el dueño del inmueble, al grado tal que desalojar a una persona después de los años 70 o 70 principalmente, te podía llegar a tomar 15 años desalojar a alguien que no te pagaba la renta. Vino un cambio cuando estaba el presidente de Salinas, hubo un cambio, el señor Camacho, que era el regente de la ciudad, lo impulsó, un cambio en el Código Civil para balancear un poquito más la relación entre inquilinos y dueños de los inmuebles. Y entonces, hoy día, el tiempo promedio, si tienes un inquilino moroso complicado, en vez de tardarte 15 años ahorita en la Ciudad de México, te llegas a tardar entre 6 y 7 meses. Que 6 y 7 meses es una cantidad, es similar a lo que te tardas en Francia, similar a lo que te tardas en España, similar a lo que te tardas en Nueva York. Hay lugares en Estados Unidos, por ejemplo, si tú vas a Luisiana y quieres lanzar a un inquilino moroso,
te puedes tardar 10 años en sacarlo. En California, si tu inquilino se manifiesta que tiene algún impedimento físico, que está enfermo de algo, no lo puedes lanzar nunca. Te puede no pagar renta nunca. Entonces, luego por contra, si tú vas a Texas y a Florida, que son los estados más duros en sus leyes inquilinarias, si alguien no te paga en Texas o en Florida, al mes, pues tienes sus cosas en la banqueta, ¿no? Llega el sheriff y pues te saca tus cosas y las pone en la banqueta. Entonces, siempre nos comparamos contra Texas y Florida, pero de hecho hicimos nosotros un estudio para la Sociedad Hipotecaria Federal hace como 10 años, y comparamos los sistemas jurídicos de México con varios lugares del mundo, y encontramos que la Ciudad de México en particular, y es importante porque los códigos civiles de muchas ciudades y muchos municipios del país están basados en la Ciudad de México, ya tienes un nivel de balance de las relaciones entre los inquilinos y los dueños de los inmuebles un poquito mejor. Entonces, yo te diría que en los 60, bueno, en los 50, alrededor del 50% de la propiedad en la Ciudad de México era rentada y 50% era propia. Ahorita, estaba yo revisando las cifras antes de platicar con ustedes, 24% de la vivienda en la Ciudad de México es propia y el resto es o vivienda, perdón, 24% rentada y el resto es 56% es propia y 18% es prestada, o sea que pertenece a algún familiar que te la presta de alguna manera, ¿no? Pero pues es vivienda propia como quiera que sea. Entonces 76% de la vivienda del Valle de México, de la Ciudad de México, es propia. Y una cosa que la verdad es que ahorita ha funcionado bien y ha venido avanzando. Recientemente mucha gente me decía, no, es que los millennials no quieren comprar cosas, es que los millennials nada más rentan, ¿no? Dije, no, lo que pasa es que los millennials no compran pues, porque no son tontos. Tú hoy día, el precio promedio de una vivienda nueva en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México desde el año 2001, ha venido restringiendo el suelo desarrollable y entonces hacer vivienda en la Ciudad de México se ha vuelto más difícil y solamente se están haciendo viviendas caras. Yo he participado como inversionista en diferentes proyectos en el tiempo y en 1997 hicimos un proyecto de unos departamentos a 2 cuadras del Chopo, aquí en la Ciudad de México, que se vendieron en 200,000 pesos, a precios de hoy serían viviendas de 650,000 pesos. Entonces, no es un tema técnico, no es que no se pueda hacer. Lo que ha sucedido es que la ciudad, cuando llegó el señor López Obrador a la ciudad, lo primero que hizo fue, el señor Cárdenas, lo que hizo fue poner el uso de suelo de toda la ciudad. Entonces, se amplió el suelo desarrollable. Y entonces, lo que pasó cuando llegó el señor Cárdenas es que había muchísima vivienda barata en la Ciudad de México, porque pues, tú ibas a lugares donde la gente podía pagarte por una vivienda modesta, pues es lo que hacías. Y se hacía vivienda cara, pues en los lugares donde la gente que compraba producto caro quería vivir. Cuando llegó el señor López Obrador, restringió el desarrollo de la ciudad a las 4 delegaciones centrales, y lo primero que pasó fue que empezó a subir de valor la vivienda porque restringiste el suelo. Luego el señor Ebrard restringió aún más el suelo, el señor Mancera lo restringió más y la señora Sheinbaum lo ha hecho todavía más. Entonces lo que sucede, si queremos recuperar la producción de vivienda más asequible en la ciudad, lo que tenemos que hacer es ampliar el suelo desarrollable. Pero lo que sucede es que para hacer eso, la ciudad tiene que hacer su chamba. ¿Qué es su chamba? Pues meter agua, luz y drenaje. Entonces, como se quieren ahorrar esa bronca, pues entonces lo que hacen es que restringen el suelo y entonces, fíjate, el precio promedio de una vivienda nueva en la Ciudad de México hace 15 años era de 1 millón de pesos. El precio promedio de una vivienda hoy en la Ciudad de México es de 6 millones de pesos. No es la misma cosa.
Lo que pasa es que hace 15 años estábamos haciendo casitas como las que yo te comenté que hicimos junto al Shop. Lo que pasa es que hoy, si tú ves el precio promedio de las casas, sí hay algunos segmentos donde cuestan más caras, pero lo que ha pasado es que es como decir, imagínate que tú vas al Oxxo y te quieres comprar una coca, vamos a una cerveza, pues, porque ya son las 8 de la noche y ya es jueves, ¿no? Te quieres comprar una cerveza y dices, oye, ¿cuánto cuesta una cerveza? Pues no sé, vale 20 pesos. Ah, pero ¿sabe qué? Ya no tenemos cervezas, nada más hay caguamas. Y pues las caguamas valen 50 pesos. Entonces, pues no es que el precio de la cerveza haya subido, es que ya no hay coronas, nada más hay caguamas. Entonces la caguama cuesta lo mismo que siempre ha costado. Lo que pasa es que pues ya no nos están surtiendo coronas o coronitas, ¿no? Que podríamos tener para que estén frías más rato, ¿no? Entonces, uno de los retos que tenemos en la ciudad es que tenemos que recuperar y tenemos que volver a ampliar el suelo desarrollable con una densidad amable, o sea, yo lo que también una cosa, a mí en lo personal, no me gustan las densidades de 4 a 6 pisos, ese soy yo. Mis amigos los arquitectos les gustan los edificios altísimos. A mí se me hace que las ciudades de 4 a 6 pisos son mucho más amables que las más altotas, pero bueno, ese soy yo. Y como dicen, en gusto se rompen géneros, ¿no? Sergio, por favor, complétanos con el comentario de Jean, y sobre todo porque ha habido un surgimiento muy grande de activistas de la vivienda digna y que están realmente haciendo presión y están buscando la manera de allegarse de más seguidores para buscar la manera de que el gobierno haga algo. En qué representa esto y qué peligro es a corto y a mediano plazo el que estos activistas logren presionar al gobierno a través de los lobbies y de las agendas progresistas que hoy en día imperan en la Ciudad de México? Vale. Primero, aunque se enojen conmigo, yo no creo que defiendan la vivienda digna. Yo creo que dicen que defienden la vivienda digna, porque si realmente defendieran la vivienda digna, se preocuparían por ver cuáles son los verdaderos problemas que tienen a la gente de la Ciudad de México pagando rentas tan altas o precios tan altos para conseguir una vivienda. No lo hacen, simplemente van cargados con buenas intenciones. Si realmente les interesara la vivienda digna, yo creo que deberían tomar notas de todo lo que está diciendo Jean. Que debo decir que me siento feliz porque dijo algo que yo medio intuía sin haberlo estudiado tanto y creo que coincidimos. Uno de los grandes problemas que hay actualmente en la Ciudad de México es precisamente la regulación sobre el uso de suelo, la zonificación que hay, que limita el espacio sobre el cual tú puedes construir vivienda. Ese es un bloqueo que hay actualmente contra la oferta de vivienda y claro, si tú limitas la oferta, suben los precios, como lo explicó muy bien Jim. Ahora, para solucionar el problema que está habiendo, pues lo que tiene que pasar es que haya más vivienda. Así de sencillo. Ahora, fíjate que ¿cuál es el ciclo normal de cualquier mercado cuando sube la demanda de algo? Cuando sube la demanda, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de pandémico. Cuando llega la pandemia, muchos niños tuvieron que tomar clases en casa, niños, jóvenes, todos nos tuvimos que ir a casa. Muchas personas que quizá no tenían una computadora personal se vieron pues, presionadas a comprar una computadora personal, una laptop, y eso elevó en su momento la demanda de laptops, ¿no? Y probablemente ahí pudo haber surgido, no he buscado, alguna persona que se preocupara por el precio de las laptops. Pero yo creo que si tú analizas el mercado de las laptops o de las computadoras personales, vas a ver que si hubo quizá un aumento temporal en los precios, después bajó. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia natural de todo mercado. Cuando los precios de algo suben, ¿qué pasa con los productores? Los productores son como lobos, ¿no? Con apetito.
que huelen oportunidades de ganancia. Entonces, cuando suben los precios de algo, la respuesta natural del mercado es ofrecer más de ese algo para poder aprovechar los precios más altos. Y a largo plazo, esa mayor oferta va reduciendo los precios. En su momento, un ejemplo menos que tenga que ver con computadoras, en su momento, por ejemplo, hubo mucha gente que se preocupaba por el gel antibacterial que subía de precios, e incluso hubo países que congelaron los precios del gel antibacterial ante la mayor demanda de gel antibacterial como resultado del COVID. Pero si tú ves ahora, conseguir gel antibacterial es facilísimo. Es facilísimo. ¿Por qué? Porque el mercado respondió a la mayor demanda y eventualmente se produjo más gel antibacterial. Eso toma tiempo. Claro, toma tiempo. En un corto plazo siempre va a haber problemas de que suban los precios de algo. Lo que está pasando ahorita en la Ciudad de México es la primera fase de este tipo de historia. Llega gente nueva que quiere rentar espacios en la Ciudad de México, empiezan a subir las rentas, y si tuviéramos un mercado inmobiliario saludable, no intervenido, no tan regulado, con menos morosidad, con más certidumbre jurídica para los propietarios, pues la respuesta natural de los propietarios de departamentos sería empezar a producir más, ¿no? O la respuesta natural del mercado sería, a ver, ese espacio que tengo para oficinas, conviértelo en espacio habitable, conviértelo en espacio de departamentos, ¿no? El mercado respondería así naturalmente. ¿Por qué no responde naturalmente? Es lo que les debería interesar a la gente que se dice ser defensora de la vivienda digna. Te digo, el problema de este movimiento que tienen es que solo van con una bandera de buenas intenciones que no resuelve el problema medular. Si tú controlas los precios, digo, ya hemos hablado un poquito de los malos efectos que eso puede tener. Entre las cosas que vas a generar es que en vez de que un propietario le rente un espacio a quien esté dispuesto a pagar más por ese espacio, se lo va a rentar, no sé, a quien le parezca guapo o guapa, o a quien le agrade por alguna razón en específico. Cuando tú congelas precios, otros mecanismos de racionamiento entran en su lugar. Y eso debería preocupar, de hecho, a quienes se preocupan por cuestiones racistas, homofóbicas o de otro tipo, porque imagínate, vamos a ponernos en los zapatos de un señor conservador, homofóbico, sí, vamos a hacer eso, nada más por un momento, no nos vamos a quedar en ese papel, pero vamos a ponernos en el papel de un señor homofóbico que dice, yo no le rentaría a nadie, homosexual, ¿sí? ¿Qué opción tiene esta persona que es discriminada para vencer las preferencias tontas de este propietario? Pues la opción que tiene es ofrecerle pagar una renta más alta. Si tú cortas eso, pues tú lo que haces es quitándole a una persona discriminada una opción para poder competir contra las preferencias tontas de cierto tipo de gente. ¿Me explico? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el señor homofóbico? Pues ya no le va a rentar un espacio que quizá antes le pudo haber rentado a una persona que fuera contra sus preferencias de una sociedad, ¿verdad? Y se lo va a rentar solo a cierto tipo de personas. Este fenómeno, que parezca aquí como chistoso o jocoso, realmente existe, y te lo puedo decir así. Me sale lo economista y mis lecturas. Los primeros proponentes del salario mínimo, ¿sabes quiénes eran? Eran gente machista, eran gente sexista, y lo que querían los primeros proponentes del salario mínimo era encarecer la contratación de mujeres y encarecer la contratación de personas de color. ¿Para qué? Para sacarlas del mercado laboral. Siempre que tú te entrometes con el sistema de precios, lo que haces es privilegiar a personas con ciertas preferencias
de una sociedad por encima de lo que sean capaces de votar con su dinero. El dinero es más democrático, que las preferencias que uno puede luego tener. Es más democrático para racionar bienes y servicios. Entonces veo muchos problemas con todo lo que venden los promotores de una vivienda digna. Son gente que deberían ponerse a pensar si realmente quieren una sociedad que asigne espacios de vivienda a personas de acuerdo a tus preferencias personales y no de acuerdo a lo que estás dispuesto a pagar. Son personas que no se preocupan porque haya más vivienda, que es lo que realmente resuelve el problema. Y pues son personas que únicamente están reviviendo viejas ideas, viejas y malas ideas que no han funcionado y que no van a funcionar. Aquí me gustaría, para poder, quiero tocar 2 puntos como persona de a pie que me preocupan y quisiera que ustedes me ayudaran. Uno, quisiera que Jean me ayudara, ya que ha sido desarrollador e inversor. ¿Qué opinas acerca de lo que está sucediendo en otras colonias que ya no son ni la Roma ni la Condesa? Ya estamos empezando a ver gentrificación en Portales, Escandón, estamos empezando a ver gentrificación en colonias que anteriormente se consideraban incluso marginales. ¿Qué opinas de este crecimiento? Me imagino que es parte de este pulso que nos estabas platicando hace rato, Jean. Mira, fíjate, mi concuño vivía en la Narvarte. En su familia son 5 hermanos, ¿no? Y vivían los 5 hermanos, sus 2 papás y un par de personas más en su casa de servicio que trabajaban con ellos. Entonces había 9 gentes viviendo en esa casa. Pasó el tiempo, y pues acabó viviendo doña Tomasa con su enfermera y ya. Y entonces eventualmente doña Tomasa se fue de ahí. Entonces, ¿qué le debe de pasar a esa casa? ¿La debemos de dejar vacía porque no hay una familia de 9 personas que quiere vivir ahí? ¿O podemos reusar el suelo para hacer otra cosa? Entonces, un tema en la colonia Portales, de hecho la colonia Portales la fraccionó mi abuelo. Mi abuelo fue fraccionador, y él vendió los terrenos de la Portales. Afortunadamente mi abuelo se gastó todo el dinero que hizo, entonces todo el mundo me dice, uy, debes de ser inmensamente rico. Pues no, pues a mi abuelo, y bien hecho, o sea, nos heredó muchas y maravillosas anécdotas y buenas historias, era un gran contador de historias mi abuelo, pero nosotros hace tiempo compramos una vieja fábrica de cacahuates japoneses que estaba en la Portales. Hicimos ahí 100 departamentos, de hecho, en 93. Entonces, este proceso de transformación de la colonia Portales no es una cosa del último año, es una cosa que ha venido sucediendo desde que o sea, el chiste de una ciudad, Osvaldo, lo más valioso de una ciudad es que se pueda reinventar. Una cosa que es muy mala en una ciudad es cuando, y siguiendo el comentario de Sergio, es cuando tú haces que un lugar ya no pueda revivir, ya no pueda cambiar, ya no pueda reusarse. Hay partes de las ciudades que sí vale la pena conservar como un museo, pues porque tienen un valor histórico y es parte de la personalidad de la ciudad. Pero es igual que las cosas que tenemos en casa, ¿no? Hay cosas que las cuidas porque eran de tu bisabuela o de tu abuelita o te las regaló alguien. Y muchas otras cosas que cuando terminan su ciclo de utilidad, pues, las desechas, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que hay que ser consumista a ultranza, al contrario, yo tiendo a guardar cosas más tiempo de lo que debo. Pero el chiste de una ciudad es que sea infinitamente reutilizable. Fíjate, si tú ves, hay un video súper interesante que cuando estaban haciendo el edificio nuevo, donde estaban las Torres Gemelas en Nueva York, que tú empiezas en la planta baja y empiezas a subir
y te enseñan cómo era Nueva York cuando primero se colonizó, cuando primero se hizo la ciudad Nueva Ámsterdam, en 1600 y fracción. Y vas subiendo el elevador, y de repente tú ves la traza de Nueva York, cómo nace, y la traza de Nueva York que hoy conocemos, fíjate, la traza de la parte baja de Nueva York es de 1650. Quedan tal vez el 5% de los edificios originales en esa traza. La traza más famosa de la Quinta Avenida y todo eso es de 1802 o 1810 por ahí. Y de las casas de la Quinta Avenida quedan dos. De las grandes mansiones de los multimillonarios que estaban en la Quinta Avenida quedan dos. La Frick, que es un museo, y otra, que no me acuerdo cómo se llama. Y entonces, el chiste de Nueva York que se ha podido reinventar, porque la traza urbana te permite reinventarte. Yo he hecho este análisis, por ejemplo, si tú ves el centro de Monterrey, la traza urbana de Monterrey es como de 1700 y poquitos, y de los edificios originales que se hicieron hace 350 años, pues quedan unos poquitos en una zona que han conservado y que la tienen bien bonita, ahí junto al río Santa Lucía, y el resto de la ciudad pues se ha reinventado. La Ciudad de México igual, o sea, la Ciudad de México, una de las cosas maravillosas de esta ciudad que la hace viva y vibrante es que continuamente se está reinventando. Yo platico, tú ves donde está la Torre Vancomer. Pues antes de que estuviera la Torre Vancomer, ahí había un edificio de oficinas que se hizo en los 40s, que tenía un Sanborns en la planta baja junto al Hotel Four Seasons. Y antes de eso había una casa. Y en 100 años te garantizo que van a tirar el edificio de Vancomer y van a hacer otra cosa. Y ese es el chiste de las ciudades. Las ciudades tienen que tener esa capacidad de reinventarse. Un tema que quisiera yo también comentar, ahorita que estaba platicando Sergio acerca de estos prejuicios que de repente hay, a mí siempre se me ha hecho muy simpático, yo soy mexicano, mi abuelo era gringo, yo tengo, como digo, soy producto nacional con nombre de importación, pero es curioso, luego los mexicanos siempre decimos, no, es que los canijos gringos, odio a los gringos, pero tú, mi Jim, tú me caes bien. Y ahorita que estaba comentando Sergio, me estaba acordando de los ciclos que hemos tenido de recepción de migrantes en nuestro país, en nuestra ciudad. Los migrantes que llegaron del Líbano a la postre de la Primera Guerra Mundial fueron muy discriminados al principio y ahora ya son parte vibrante y importante de nuestra comunidad. Las personas que vinieron de España en la Guerra Civil también fueron muy discriminados en su momento, y ahora pues ya otra vez ya los abrazamos. Las personas, los judíos que llegaron huyendo de la Alemania nazi, a quien le abrió la puerta el presidente Cárdenas, y el presidente Ávila Camacho, gentes que llegaron de Estados Unidos buscando hacer fortuna, como mi abuelo a principios del siglo XX o finales de los 50, 60. Y es curioso porque al principio somos muy negativos contra esas personas, pero eventualmente, conforme los vamos conociendo, los mexicanos tendemos al principio rechazar lo nuevo, rechazar lo diferente, y conforme lo vamos conociendo decimos, bueno, pues igual y no está tan mal, ¿no? Te decía Jorge Gamboa, que fue secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y ahora fue el director general de Fibra Danos, que en México siempre decimos, ante las cosas nuevas, eso no va a funcionar. Entonces, cuando Liverpool empezó a hacer la primera tienda departamental y el Palacio de Hierro, no, esas ideas extranjerizantes aquí nunca van a funcionar. Y pues bueno, pues lleva 130 años aquí Liverpool y me parece que el Palacio de Hierro también. Cuando aparecieron los supermercados a final de la década de los años 50, no, esas cosas, en México eso jamás va a funcionar. Y bueno, pues aquí que pues, los supermercados
se han vuelto parte de nuestra cultura y de la manera como hacemos las cosas, el celular, los mexicanos, la verdad es que ya que le entendemos algo, nos volcamos y lo usamos, ¿no? Ahorita, uno de los temas que tiene que ver con esta percepción de gentrificación tiene que ver con los Airbnbs. El Airbnb, esta plataforma donde tú puedes rentar de manera temporal un inmueble. Y es bien curioso porque, fíjate, en la Ciudad de México hay 600,000, hay 2,700,000 viviendas. De esas, hay rentadas 662,000. ¿Ok? Y en Airbnb hay 20,000. ¿No? Es el 3% del total de las viviendas rentadas de la ciudad. Neta, es un gran cambiador de la estructura de la ciudad. Pues realmente no. Y de hecho, me di a la tarea de checar en la delegación Cuauhtémoc, que es la que más penetración tiene de Airbnb. Hay 82,000 viviendas rentadas. Bueno, hay 197,000 viviendas. 94,000 son propias y 82,000 son rentadas. 7,600 son Airbnbs. Sí es una proporción un poco más alta, es el 9%, pero nuevamente, pues tampoco es así que tú digas, híjoles, se va a acabar el mundo, ¿no? Sí creo que es importante que trabajemos en mantener el carácter de los lugares. Qué bueno que haya muchísimas personas que estén eligiendo nuestro país y nuestra ciudad como un lugar para venir, para invertir, para pasar el tiempo, etcétera. Yo sí creo que podemos convivir con todas estas cosas y considero, como dice Sergio, que lo que tenemos que hacer y lo que realmente los activistas tendrían que estarse preocupando es que ampliemos la oferta de vivienda, y para hacer eso tenemos que ampliar la oferta de suelo desarrollable y tenemos que simplificar la tramitología. Se ha vuelto muy complicado, la Ciudad de México se ha vuelto muy difícil para hacer proyectos nuevos, muy difícil, muy caro. Es posible, o sea, como te digo, técnicamente es posible hacer vivienda barata. Lo que tenemos que tener es los espacios. Había un desarrollador que era Grupo Casa, que hacía proyectos chiquitititos en alrededor del centro de la Ciudad de México, hacía proyectos de 10 a 20 unidades, y pues sus vendedores iba a poner folleteros en las tienditas de la zona, porque los clientes eran gentes que vivían ahí, que querían seguir viviendo ahí, ¿no? Entonces sí lo podemos hacer, pues, o sea, no es un tema que no se puede, es un tema que la autoridad ha restringido la actividad. Fíjate, nada más como un ejemplo. En los próximos 3 años, en la Ciudad de México, nosotros hemos calculado que la demanda por personas que formaron un hogar o que están formando un hogar y que van a demandar una vivienda es de alrededor de 160,000 viviendas nuevas. Pero solamente hay 20,000 en inventario. Entonces, pues otra vez, si tienes una enormísima demanda y una minúscula oferta, ¿qué le pasa a los precios? Pues los precios pues, suben de manera artificial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplificar el proceso de generación de vivienda, porque eso también va a permitir una cosa interesante. Yo he hecho el análisis delegación por delegación, bueno, alcaldía por alcaldía en la Ciudad de México, y una de las cosas que sucede es que las alcaldías que generan la mayor demanda son las que más restricciones tienen, ¿no? La alcaldía con mayor demanda en la ciudad es Iztapalapa, luego sigue Gustavo Amadero y luego Álvaro Obregón y luego Tlalpan, y son las que más restricciones tienen para generar nuevos proyectos. Entonces, tú quieres generar arraigo, que la gente se quede en su comunidad. Me da mucho gusto
escucharte siendo de Tepito un gran lugar, una gran comunidad. Para que la gente se quede ahí, lo que hay que hacer es hay que calcular cuántas personas están formando hogares y tienes que generar suficiente oferta para que tengan una alternativa de mantenerse dentro de la comunidad en la que están, ¿no? Si no hacemos eso, lo que hizo la política del bando 2 a partir del 2001, pues es propiciar que la gente se tuviera que ir al Estado de México a vivir y tener largos traslados, ¿no? Entonces, pues sí, te desplazaste y causaste y convertiste a personas que eran habitantes de una colonia, los convertiste en migrantes a una nueva zona, ¿no? Claro. Padres en Iztapaluca, en Tecámac, todos estos lugares donde se han ido a vivir, que hay unos proyectos muy bonitos, hay unos no tan bonitos, pero pues realmente se fueron como inmigrantes, ¿no? Entonces fueron expulsados por una política de la ciudad de restringir la oferta de suelo para que pudieras desarrollar. Fíjate, hay un caso, en México tenemos un caso muy bueno, que tiene otros problemas, pero el caso de Mérida, por ejemplo, Mérida, como el suelo alrededor de Mérida no sirve para mucho, hay muchísimo suelo desarrollable. Y entonces hay desarrolladores, tengo unos clientes que están venden lotes desde 40,000 pesos. Con 40,000 pesos te dan un lote de 100 metros cuadrados que tiene agua, lo que llaman una calle blanca y luz, por 40,000 pesos. Y de ahí para arriba lo que quieras. Entonces hay suficiente suelo en desarrollo y entonces el suelo en Mérida, la verdad es que es muy barato y entonces la gente hace el producto que la gente necesita. Entonces tú encuentras casas de todos los precios cerca de las universidades, cerca de las escuelas, cerca de muchos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aprender de esas cosas. Y coincido con Sergio que de repente tenemos los activistas es un poquito como aquel viejo chiste de la persona que va al doctor y dice, viene doctor, cuando me hago así me duele aquí, cuando me hago así me duele aquí, cuando hago así me duele aquí, y el doctor, a ver amigo, pues lo que pasa es que tiene usted el dedo roto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que atender estos comentarios de estos dolores y estas angustias que se externan a través de estos activistas, pero las soluciones son de repente un poco más sencillas y más cooperativas y más interactivas, ¿no? Fíjate, te voy a dar un ejemplo que a mí me gustó mucho. El arquitecto Torruella, que trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, a mediados de los 90s, siendo que estaba creciendo la ciudad, dice, oye, sería bueno que la colonia Nápoles se densificara. Y entonces, él como buen arquitecto, lo que dijo es, bueno, los lotes de la colonia Nápoles son de 10 por 30, y en un lote de 300 metros es difícil hacer un buen edificito. Entonces, se sentó con las personas de la colonia Nápoles y hizo una cosa extraordinaria. Acordó con los vecinos de la Nápoles que si se juntaban dos vecinos, podían hacer un edificio de 4 pisos. Y si se juntaban 3 o más, podían hacer un edificio de 6 pisos. De 10 pisos si estaban en avenida en Pensilvania o alguna de las avenidas de ahí, ¿no? Pero en general, o 4 pisos o 6 pisos. ¿Qué sucedió? Que de repente agarraba uno, oye Sergio, tú conoces a nuestro vecino ese que está medio, el barbón de lentes ese que vive ahí junto a ti, el Osvaldo. ¿Tú crees que se anime a asociarse con nosotros para que nuestras casas que ya vivimos aquí solos, que pues, nos cambien nuestra casa por 2 depas, nos quedamos a vivir en uno y rentamos el otro? Sí, hombre, pues Osvaldo es buena gente, hombre, yo le digo. Llega Osvaldo y, oye, tengo un amigo que es constructor, pues con él lo podemos hacer. Y entonces, lo padrísimo que pasó en la colonia Nápoles es que quien hizo el desarrollo fueron los vecinos,
Y lo que pasó con los vecinos es que personas mayores cambiaron una casa grandota, que ya les quedaba grande, por un departamento más cómodo y otro departamento o más, dependiendo del valor de su casa, en el cual podían rentar y podían complementar sus ingresos en su vejez. Padrísimo proyecto, caray. Y tomó 20 años la transformación de la Nápoles. Hay personas que de repente eso no les gusta, ¿no? Porque dicen, no, es que yo de chiquito aquí salía en mi bici a andar, lo que tú quieras. Pues sí, porque en los 30, cuando se colonizó la Nápoles, era la orilla de la ciudad, hasta ahí llegaba. Ahorita la Nápoles, pues es parte de la zona central de la ciudad, ¿no? Entonces, pues ya, otra vez, requiere una transformación. Ahora, para terminar este ciclo de este foro, no me gustaría, porque estoy muy interesado, ¿qué está pasando con Vancouver? Porque es de lo que se agarran las activistas y los activistas de la vivienda digna para espantarnos al de a pie, para decirnos que ese es el tipo de cosas que puede pasar. Vancouver, creo que ustedes ya lo saben, el dato que sacan los activistas de la vivienda digna es que hay un 90% de casas vacías y la especulación gigantesca y las casas carísimas y todo esto en manos de algunos cuantos inversionistas desalmados que no permiten que haya un flujo de vivienda. Sergio, ayúdanos por favor con el fenómeno de Vancouver. ¿Qué está pasando y cómo es posible que eso se pueda retratar aquí? ¿Es lo mismo? Ayúdanos por favor. Bueno, para serte sincero, no estoy del todo enterado de lo que está ocurriendo en Vancouver. Quizá Jean pueda aportar algo más interesante que decir sobre el caso. Pero sí puedo mencionar quizá un par de cosas interesantes, ya que hablabas de la especulación y los espacios vacíos y demás. Hasta cierto punto es saludable que haya espacios vacíos, así como es saludable, por ejemplo, para una empresa tener inventarios. Es saludable porque te permite ajustarte a condiciones inusuales de demanda. Si tú construyes o si tú solo piensas construir justo lo que lo que estés previendo que la gente va a demandar en determinado momento, pues lo que va a ocurrir es que de pronto la demanda va a ser más alta de lo que previste y no vas a tener ningún espacio adicional que rentar o que vender. Y lo que va a hacer eso es que van a subir los precios más de lo que habrían subido si tuvieras esos espacios adicionales. Entonces, esta idea de que está mal que haya espacios vacíos, pues no es muy buena o no tiene mucho fundamento económico. Ahora, con el tema de la especulación, yo creo que la gente arroja la palabra especulación sin pensar demasiado sobre lo que implica la especulación. La especulación no es mala, todos nosotros especulamos. Si yo estoy especulando que el aguacate ahorita que creo que bajó el precio bastante, se va a encarecer en algún momento, especular es simplemente comprar ahorita que está barato, ¿verdad? Para protegerme del momento en el que esté caro. Es simplemente tratar de prever lo que va a pasar en el mercado. El mercado inmobiliario necesita especuladores, no menos especulación, sino más especulación. ¿Para qué? Para que se pueda preparar frente a momentos de alta demanda. Y ya nada más comentando algo que dice Jean, ya sé que no estoy respondiendo concretamente tu pregunta, pero Jean mencionó algo muy importante que creo que no pasé muy bien o no mencioné del todo bien acá. La gentrificación la podemos denominar simplemente cambio urbano. Y lo que está pasando es lo que pasa cuando ocurre cualquier cambio y no tenemos que oponernos o ser agresivos contra el cambio. Siempre que hay, por ejemplo, un avance tecnológico, hay cambios y hay ganadores y perdedores en el corto plazo. Y podemos quizá hasta pensar en alguna política para ayudar a los perdedores en el corto plazo, no sé. Pero en el largo, los cambios tecnológicos favorecen a la población, al gran grueso de la población. Yo creo que los fenómenos que se están suscitando actualmente de gentrificación, particularmente en la Ciudad de México, porque es donde más preocupa, todos estos cambios a largo plazo van a ser benéficos y los va a disfrutar la misma población mexicana y los van a disfrutar los mismos hijos de los que ahora, si es que tienen hijos, promueven la vivienda digna. Porque es lo que pasa. Por ahí, hace meses cuando empezó este tema,
yo recuerdo mucho un comentario de Pepe Torra, que él decía, si tú te fijabas en la colonia Roma hace décadas, no era para nada lo que es ahora. Y ahora a la gente, mexicanos, le encanta la colonia Roma, le encantan las cafeterías, le encantan los restaurantes, le encantan las librerías, todo lo que hay ahí, le fascina a la población mexicana. ¿Y por qué ocurrió? Bueno, porque se permitió que en su momento hubiera un cambio gradual, tan lento, tan rápido como fuera, en la población de la Roma, y está volviendo a haber un cambio ahí, como lo va a haber en la Condesa o como lo va a haber en otro lado, pero es la evolución natural de cualquier región. Por acá donde yo vivo, Nuevo León, yo vivo en un municipio muy chiquito, se llama Ciénega de Flores. Es un municipio que actualmente pues es pueblo, no hay un cine cerca, o bueno, el cine que está cerca está como a 20 minutos en carro. Bueno, para la Ciudad de México eso es cerca, pero para los que estamos fuera de la Ciudad de México eso puede ser relativamente lejos. Yo sé que es relativo, eh, pero es un pueblo chiquito y actualmente mucha gente que vive en Monterrey, en el área metropolitana, está empezando a mudarse para acá. Y yo sé que en 10 o 15 años este pueblito ya no va a ser pueblito, ya va a cambiar y probablemente se va a encarecer la vivienda aquí, pero qué bueno, porque eso va a enriquecer a los propietarios que van a poder vender sus espacios, sus propiedades a un precio más alto y van a permitir que más gente se mude ahí y no tenga que quizá vivir en lugares todavía más caros o con sus propios problemas. Siempre pasa así. El pueblo que antes era un ranchito, ahora ya es una orbe industrial que atrae empleos, que genera comercio, que genera tecnologías, que integra comunidades, y eso es saludable y es algo que deberíamos aplaudir. Yo aplaudo, fíjate, te voy a decir algo y discúlpame Osvaldo, que no estoy hablando de Vancouver, pero en el tiempo en el que yo viví en la Ciudad de México, yo siempre le decía a la Ciudad de México, perdón, yo siempre le decía a otros amigos algo que me encantaba de la Ciudad de México, que a muchas personas no les gusta. A muchas personas no les gusta de la Ciudad de México que hay así de gente. Eso a muchas personas no les gusta. Tú hablas con alguien de provincia, como nos dicen acá, nos dicen ahí en la Ciudad de México, tú hablas con alguien de provincia sobre la Ciudad de México y te vas a encontrar con opiniones como, no, es que en la Ciudad de México hay un montón de gente, qué estrés, yo no podría vivir ahí. Bueno, para mí, ese era uno de los grandes pros de la Ciudad de México. ¿Por qué? Esa gran población que tiene, esa gran población también es riqueza, es una riqueza cultural, es una riqueza en diversidad de ideas, de convivencias, de pensamientos, de historias que enriquecen bastante a la Ciudad de México. Si tú, por ejemplo, eres un nerd de tal cosa, vas a encontrar fácilmente en la Ciudad de México a otros 15 nerds que también les interesa eso que te interesa a ti, cosa que es más difícil, por ejemplo, en otras partes de la ciudad, o perdón, en otros estados de la República. ¿Y por qué es más difícil? Porque no hay esa cohesión poblacional que sí tiene la Ciudad de México. Muchos piensan que esto es un problema, pero tiene muchos pros. Precisamente la Ciudad de México atrae tanto capital, atrae tanta inversión, atrae a tanta gente por esa riqueza cultural que tiene, y que se perdería si nos oponemos a este tipo de procesos o fenómenos sociales y económicos como la gentrificación. Yo creo que la población mexicana se va a beneficiar de más estadounidenses viviendo en la Condesa o de más extranjeros de otros países viviendo ahí. Va a enriquecer a los mismos mexicanos y los hijos de quienes ahora se oponen a estos procesos lo van a agradecer consciente o inconscientemente. Muchas gracias, Sergio. Si quieres añadir algo de Vancouver, mi estimado Jean, para cerrar nuestro ciclo. Claro que sí, Osvaldo. Pero te voy a decir, fíjate, en Vancouver pasó una cosa muy curiosa. Y luego la gente se lo olvida. La primera cosa que pasó en Vancouver se llama la devolución de Hong Kong a China.
a finales del siglo XX. Entonces, Canadá tiene una política de que si tú inviertes cierta cantidad de dinero en Canadá, te dan la nacionalidad canadiense. Y entonces, los grandes capitales chinos, de Hong Kong, perdón, se fueron a Vancouver y compraron propiedades para tener una propiedad en Canadá, y entonces esto encareció muchísimo las propiedades en Canadá. Pero fíjate qué curioso. Tengo yo un gran amigo, abogado, que tenía una parte importante de su práctica, eran empresas canadienses, y decidió irse a vivir a Vancouver, como en, no sé, 2009, 2010, por ahí. Vivió en Vancouver casi 15 años. Y le digo, oye, Omar, te compraste una casa, y dice, ni que estuviera yo loco. Y dice, vivo en una casa que está valuada en $5 millones y me la rentan en $1,000 al mes. Y entonces, dice, no, pues, dice, esa casa, la verdad es que no debería valer $5 millones, pero la verdad, por $1,000 al mes está baratísimo, o sea, mucho más barato de lo que pagaría yo una hipoteca de una casa parecida a un precio razonable de mercado. Entonces, en Vancouver tienes este fenómeno de compradores, o sea, que te generan un incremento de precios por una cuestión, vamos a decir, de coyuntura. Ha pasado lo mismo en el centro de Londres, por ejemplo. Tú vas al centro de Londres, la zona de Mayfair, toda esa zona por ahí, que ha subido mucho de precio porque hay muchas personas del mundo, muchas personas muy ricas de Medio Oriente, de Europa oriental, etcétera, que han venido a comprar propiedades a Londres, y entonces han inflado los precios del centro de Londres de una manera impresionante. Tú te sales del centro de Londres y los precios son normales y le alcanza a los ingleses vivir ahí, pero en el centro de Londres pues se ha vuelto solamente comprable para los jeques, ¿no? Nueva York ha pasado un poquito lo mismo, con personas que han venido multimillonarios a comprar propiedades súper caras, pero la verdad es que, como estábamos comentando, esos fenómenos los resuelves con aumentando la oferta. Me gustaría agregar al tema que estaba comentando Sergio, dándole cuerpo a la idea. Fíjate, en el censo del 2010, por primera vez en la historia, se dijo, en México hay 32 millones o 34 millones de casas y hay 28 millones habitadas. Había 6 millones de casas desocupadas. Y vamos, tragedia nacional. Todo mundo se puso a decir que cómo era eso posible, que qué barbaridad. Porque llevábamos décadas con la mentira y con del déficit de vivienda, que en México había un enorme déficit de vivienda. Entonces, si hay déficit de vivienda, ¿cómo hay vivienda desocupada, no? Que es una tragedia mundial. Y nos dimos a la tarea de revisar, y México tenía en 2010 el 14% de la vivienda estaba desocupada. En 2020 se mantuvo más o menos el porcentaje 14%. Fíjate qué interesante. Los últimos 30 años, Estados Unidos ha tenido la vivienda desocupada entre el 10 y el 20% del parque. Francia, entre el 10 y el 20% del parque. Inglaterra, entre el 10 y el 20% del parque. Brasil, entre el 10 y el 20% del parque. Colombia, entre el 10 y el 20% del parque. España, entre el 10 y el 20% del parque de vivienda. Entonces, pues eso a mí lo que me dice que una condición normal de los mercados es que tengas una desocupación de entre el 10 y el 20% de las viviendas, que te permite, como decía Sergio, que haya movilidad laboral. Si yo me quisiera ir a vivir a Monterrey, pues si no hay viviendas disponibles, me tendría que esperar a que alguien se fuera o se muriera para poder ir a Monterrey si me ofrecían chamba, ¿no? Entonces, como hay vivienda desocupada en Monterrey, pues me puedo ir a vivir a Monterrey, pues si hay una cosa interesante que quiera yo hacer. Entonces, hay una serie de mitologías que se han inventado alrededor de nuestra industria y de la industria de la vivienda que realmente no son ciertas y nos causan mucho daño. Una de ellas, como te digo, es que la vivienda no hay un mercado de vivienda. Claro que hay un mercado de vivienda, tanto en
propiedad, como en renta, como en edificación. Tú inviertes en una casa y vamos, vives ahí y eventualmente pues, la puedes vender o puedes dársela a tus hijos o hacer lo que tú quieras. Y entonces, yo creo que no le debemos de tener miedo a los fenómenos de transformación de la ciudad. Tenemos que entender que nuestra ciudad es un ente vivo en transformación. Sí tenemos que darle alternativas a las personas, tenemos que escuchar esos gritos de dolor de las personas y entender por qué suceden y encontrar soluciones que realmente sí atiendan, como bien dice Sergio, los problemas de raíz. Y no solamente el rollo que te hace sobresalir en los medios, ¿no? Bueno, les agradezco mucho el día de hoy. Vamos a terminar nuestra transmisión. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. La verdad es que fue bastante aleccionante para mí, como hombre que no soy tan docto en estos temas, y agradezco muchísimo la atención y el que Víctor Becerra nos haya convocado el día de hoy. Víctor, ¿tienes algo más que agregar? No, solamente agradecer la asistencia de nuestros invitados. Muchas gracias, King. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, pues gracias a tu conducción también, Osvaldo. Me parece que son temas importantes que si no los tratamos nosotros, bueno, pues se continúa precisamente con una estela de malas interpretaciones que alientan a su vez malas políticas. En la medida de nuestras posibilidades, hay que salir siempre a dar nuestro punto de vista y señalar por qué estas malas políticas públicas son mucho más nocivas de lo que en principio se ve. Y me parece que en tal sentido México Libertario, con el apoyo de Somos Innovación, bueno, pues precisamente da su aporte a este tema y a este esfuerzo. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Jim. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Sergio. Te mando un abrazo. Te mando pronto el archivo de mi libro y te agradezco mucho la atención. Jim, con mucho gusto. A mí también. No sé qué libro escribiste, pero mándamelo a mí también. Gracias. Gracias, México Libertario, por la invitación. Cuentan con nosotros para lo que se les ofrezca. Cuídense mucho.